¿Qué parámetros nosotros podemos programar en volumen? El volumen. ¿El volumen qué? Corriente. ¿Qué más podemos La programar? frecuencia respiratoria, los tiempos inspiratorios, las constantes de Podemos tiempo. programar tiempo y las constantes de tiempo que podemos programar, esas las podemos monitorizar. Tiempo y o flujo. O relación y. ¿Qué más podemos programar en El pi, el PIB? Sí. sí, la FIO2. Sí, el trigger. Ya, ¿qué más programamos en volumen? Tiempo inspiratorio o flujo o relación y. Uno de estos tres, dependiendo de la opción que nos dé el ventilador, no vamos a programar los tres al mismo tiempo. ¿Listo? Acuérdense que estos tres son variables interdependientes, ¿cierto? Que si yo modifico alguna de estas, automáticamente se me modifica esto y esto. ¿Listo? ¿Qué es lo que dice tiempo inspiratorio? Tiempo inspiratorio o flujo o relación y. No es como por ejemplo la FI2, que la FI2 es una variable independiente. Yo modifico la FI2 y no se me modifica nada más, eso no modifica ni la frecuencia, ni el pi, ni el volumen. En cambio estos tres son parámetros interdependientes. Así yo no quiera, si yo modifico uno, automáticamente se modifican los otros. Entonces yo tengo que mirar, yo modifiqué esto, pero cómo quedaron los otros parámetros con esa modificación que yo hice. ¿Listo? En presión. SB. ¿Qué programa? Entonces va a ser presión control. Ya saben que se llama presión control o presión límite o presión inspiratoria, dependiendo pues del ventilador, ¿cierto? ¿Qué más van a programar? La frecuencia respiratoria, el flujo, ¿Qué la más? pi, Sí. el tiempo inspiratorio. Entonces acá tenemos o tiempo inspiratorio o relación y. A diferencia de acá, en volumen yo puedo programar el flujo, en presión no, en presión solamente tengo o tiempo inspiratorio o tengo relación y. ¿Listo? La perrampa, Ah, bueno, acá se nos olvida una cosa, la onda de flujo. Esta también la puedo programar, pues dependiendo de la opción que me dé el ventilador. Hay algunos que tienen una tecnología digamos, un poquito más viejita que no me dejan programar la onda de flujo, pero hoy en día muchos ventiladores en el modo ventilatorio por volumen me dejan programar la onda de flujo. Acá, por allá decían la perrampa, sí. También depende de la tecnología del ventilador, no todos tienen esta opción. la FIO2, la onda también. ¿Cómo? La onda. No. En presión yo no puedo programar la onda de flujo, solamente en volumen. Recuerden que los modos por presión vienen ya con onda de flujo desacelerante, de fábrica, ¿cierto? O sea, no se puede cambiar. En volumen es donde puedo poner o una cuadrada o una desacelerante, acelerante, simultánea, en fin, casi siempre usamos la desacelerante. ¿Listo? Y vamos a poner por acá, hablando pues como de los espontáneos. De
La FIO de Nunca voz. podríamos programar la presión soporte, la PIB. No porque es espontáneo, ¿no? Pero nosotros nos explicaron que en Depende del algunos paciente. no. Bueno, sí, pero es una frecuencia respiratoria, como les digo, como de respaldo. Y usualmente se programa una frecuencia respiratoria muy bajita, como por si el paciente hace apnea, entonces el ventilador le da ese rescatico, entonces le pone 8, por ejemplo. Más no es que el objetivo sea que el paciente haga 8, que haga 10, 15. Si el paciente hace 15, el ventilador no le va a dar esa frecuencia de rescate, ¿sí? Entonces es como un objetivo ahí de rescate, ¿no? Sí, sí, también trigger. Pues la sensibilidad inspiratoria y la S. También depende del ventilador, van a poder programar la P-rampa. La P-rampa es un parámetro que se programa en los modos por presión. Entonces la van a encontrar en espontáneo, que es por presión, y en controlado, también modo por presión. Listo. La ETS solamente la van a encontrar en los modos que sean espontáneos, soportados. En los modos controlados, asistidos controlados, no tenemos ETS. Hay algunos ventiladores que les van a dejar programar en espontáneo un tiempo inspiratorio y una frecuencia respiratoria, como decía ahorita, pero son solamente como ahí de respaldo. No es que eso sea, digamos, el objetivo del funcionamiento de ese modo, porque ahí eso va a depender de la interacción paciente-ventilador, ¿no es cierto? Esto es lo que yo voy a programar en esos modos convencionales. ¿Y qué voy a monitorear? La importancia de haber tomado clases de dibujo. Bueno. Si yo estoy en volumen, estas son las cosas que programo que puedo monitorizar en volumen. Sí. Te pregunto, ¿qué diferencia hay entre un espontáneo y una invasiva? Pues porque uno usa Un espontáneo. y lo confunde mucho espontáneo con una invasiva. Ah, ok. Lo que pasa es que la idea cuando un paciente está en invasiva es que es un paciente que no está tan mal como para tener que estar intubado. Entonces se prefiere que esté en modos ventilatorios espontáneos, presión, soporte, CPAP. Pero se puede tener un paciente en espontáneo, tanto en ventilación mecánica no invasiva como en ventilación invasiva. No hay diferencia significativa. El espontáneo de la no invasiva es el mismo espontáneo del paciente intubado. Solo Y que se no programa sé. bien. Sí. Bueno, en algunos ventiladores hay una diferencia cuando usted pone el paciente SPON y él te pregunta no invasiva, entonces te activa la casillita de no invasiva y él te dice, te deja programar esa frecuencia respiratoria de respaldo que está totalmente no invasiva y te deja programar un tiempo inspiratorio como máximo. No quiere decir que va a llegar cuando usted pone 1.2. No es que le va a dar en cada respiración 1.2 segundos, no, lo va a dejar llegar hasta 1.2. Si el paciente quiere 0.8, 0.8 respirará, ¿cierto? Y compensa mejor las fugas. Esa sería como la diferencia, pero la presión soporte va a ser la misma en el intubado o en el no invasivo, la PIP va a ser la misma, la FI2 va a ser la misma, el trigger va a ser lo mismo. Lo único diferente es que va a compensar mejor las fugas si usted selecciona específicamente la compensación de no invasiva o pones el modo ventilatorio. En algunos ventiladores aparece así, te aparece SPON y aparece un modo que se llama NIB, que es este mismo. La diferencia cuando tú pones NIB es que él te va a compensar mejor las fugas y te va a dejar programar ese
tiempo inspiratorio y en algunos ventiladores esa frecuencia de respaldo, pero va a funcionar lo mismo, tanto que si tú pones el paciente en no invasivo y no activas el NIV, sino que lo das en espontáneo, igual te va a funcionar. Listo. Bueno, ¿qué vamos a poder monitorizar si yo tengo el paciente controlado por volumen? Esa es la duda. Vamos a poder programar esto y vamos a controlar la presión pico. ¿Qué más? La presión plateo. La plateo, sí. La PPL. Sí, ¿qué más? Ah, no, pero la topillo no se mira cuál es La PAO. La presión media y la media. y con Otra. La RAO, la resistencia. ah, sí, sí, ¿Esa sí. PAO tiene alguna fórmula? Sí, esa no la conocíamos. Es la pico menos la pico. Pico menos La que media. La presión pico menos la pico. Pero solo ventilable la media, La PAO. prácticamente. sí, Presión pico. menos la pi. La resistencia. PAO, presión media y la media. Y esta es resistencia a la media. ¿Qué más vamos a poder monitorizar? La compliance. Pues compliance o distensibilidad. Es lo mismo. ¿Qué más? ¿Qué? Dígalo, dígalo. ¿Qué parámetro? Sí. Pues, pero el driving pressure no es que lo vamos a, el ventilador no lo vamos a hacer automáticamente, sino que nosotros lo vamos a sacar con este dato. Necesitamos la presión plató. Y acuérdense que el driving pressure es plató menos pi. Entonces con eso se lo sacamos. Listo, pero en volumen, sí. Otra cosa. El volumen minuto. Nosotros programamos el volumen corriente, monitorizamos el volumen minuto. ¿Y uno cómo No monitoriza programamos el eso? volumen minuto, lo monitorizamos. ¿Uno O sea, cómo monitoriza ese, el volumen minuto? No sé. el ventilador te saca un panel de monitoreo y él te muestra estos valores automáticamente. Debe estar, o sea, no conocemos casi lo del volumen Ahorita minuto. por acá ponemos unos valores. Ah, bueno. Entonces digamos que de las cosas básicas que uno puede monitorear ahí es estas cosas. Además podemos monitorizar, ahorita alguien decía algo de constantes de tiempo por acá. Constantes de tiempo. Se me olvidó la sigla de constantes de tiempo. Constantes de tiempo, pero no las programamos, sino que las monitorizamos. Y usted ya mira, bueno, quiero 3 constantes de tiempo para tener un tiempo inspiratorio de tanto, o quiero 4, o quiero 5 para tener un tiempo expiratorio de tanto. Esa es otra cosa, el tiempo expiratorio. Nosotros programamos tiempo ins, pero monitorizamos tiempo ex. Eso no lo sabía. Lo mismo que el tiempo total. Ese también lo monitorizamos, no recuerdo su programa. ¿Qué más tenemos ahí de lo de monitoreo? Bueno, los deja monitorear los flujos. Ya dependiendo pues como de la tecnología del ventilador, los flujos, las fugas, en fin, pero digamos que esto es como lo de monitoreo básico. En presión, ¿qué monitorizamos? Presión pico. ¿Qué más? La PAO. La PAO. Monitorizamos la compliance. Dependiendo del ventilador, nos da la opción de monitorizar dinámica y estática, pero la que más nos importa pues es la estática. Y
Igual, constantes de tiempo. Tiempo es tiempo total. Flujos. Volumen minuto. Volumen corriente. En este lo programo, en este lo monitorizo. Listo. Pues igual acá también me lo va a mostrar, pero es más o menos lo mismo que yo programé. En cambio acá, como esta es mi variable dependiente, yo la monitorizo, entonces que controlo, entonces yo controlo. Lo mismo acá, controlo volumen, monitorizo presión. En presión no podemos medir driving pressure, no podemos medir presión plató. Como no medimos plató, no vamos a poder medir driving pressure, porque acuérdense que el driving pressure es un resultante de la plató menos la pi. Como no sacamos la plató, pues no la podemos medir. Aunque por ahí hay autores y literatura que habla de la medición de la presión plató en presión y el driving pressure, pero la verdad es que el driving pressure es un parámetro que se hizo, se validó en la ventilación controlada por volumen, no en ventilación controlada por presión. Y la plató tiene mucha controversia en la medición de la plató en presión. Entonces, digamos que para finalizar la controversia así de forma rápida, no la medimos. ¿Listo? Porque no es una variable cosa a medir. Pensando que hay ventiladores para usted medir la presión plató, necesitas una pausa inspiratoria. Hay ventiladores que no te dejan hacer pausa inspiratoria en presión. Y en espontáneo, ¿qué podemos nosotros monitorear? El patrón respiratorio. Porque Sí, ya además está... pues como de las características de la inspección del paciente, nosotros podemos monitorear acá la presión pico, la PAU, la compliance, el BT, el volumen minuto, la compliance, así. Es que es muy importante. Ya no vamos a poder programar ni presión plató, no, pues no vamos a poder monitorizar ni presión plató, no vamos a poder monitorizar tampoco driving pressure, no vamos a tener tiempo inspiratorio, bueno, ese tiempo expiratorio y la relación y sí no las vamos a dar acá, pero van a ser muy fluctuantes, ¿listo? Porque acuérdense que es espontáneo, muchas características van a depender de la interacción paciente-ventilador, ¿cierto? Entonces, Ya con esto sí ganamos el examen. Con eso sí ganamos el examen. presión plató, valor normal. Listo. Presión pico. Compliance. Tenemos la dinámica y la estática. Vamos a poner acá. Compliance de dinámica y estática. No todos los ventiladores miden las dos. La mayoría solamente miden la compliance estática, pero acuérdense que la que más nos interesa es esta. Sin embargo, la dinámica generalmente tenemos que de 40 a 60 y la estática
de 60 a 100. Pero en el paciente en UCI, tolerable mayor o igual a 40. O sea, en un paciente de UCI, compliance hasta 40 está bien. Por debajo de 40 ya empezamos a considerar que está comprometido, aunque el valor normal de la literatura es de 60, pero para el paciente de UCI de 40 está bien. Driving pressure. Menor o igual a 15. O sea, estos son los valores tolerables, pero ustedes saben, por ejemplo, que la plató, el valor tolerable es menor o igual a 30, pero el ideal es menor de 27, ¿cierto? El del driving pressure, el tolerable es de 15, pero el ideal es menor de 13. Sino que, digamos que nos manejamos como en el margen de los tolerables, pero ideal sería bajar. ¿Cuál dijo que era de menor a 15, perdón? En este, el tolerable es hasta 15, pero lo ideal es que fuera menor de 13. Menor a 15. Y en la plató el tolerable es de 30, pero lo ideal es que fuera menor de 27. 7. El poder mecánico. Menor a 15, otros autores dicen que menor a 13. ¿Cierto? Ese puede ser Acuérdense que el poder mecánico es una variable que se saca de una fórmula saquísima. Hay muchas fórmulas para medir el poder mecánico, pero básicamente lo que más impacta en el poder mecánico es el flujo y la frecuencia respiratoria. Entonces el poder mecánico hay varias ecuaciones para medirlo y la mayoría de lo que hacen es que modifican los parámetros de la ecuación del movimiento por la frecuencia respiratoria. Entonces uno de los parámetros que más impactan en el poder mecánico es la frecuencia respiratoria. Entre más alta, más alto es el poder mecánico. La RAV. Menor o igual a 15. El volumen minuto. Acá pongamos el volumen minuto. ¿Qué es el volumen minuto? ¿Cuál es la fórmula de volumen minuto? Frecuencia respiratoria por volumen corriente, ¿cierto? Entonces esto es frecuencia respiratoria por volumen corriente. Muy importante el volumen minuto. Que no lo programamos, lo monitorizamos. Pero nosotros sí programamos estas dos variables. Si yo tengo esto, puedo controlar el volumen minuto controlando esas dos variables, ¿cierto? Digamos que yo no me lo sé. ¿Cuál es la frecuencia respiratoria promedio? No el rango, sino la promedio.
Porque el rango va de 12 a 22, más o menos, ¿cierto? Y la promedio, 15, por ahí. El volumen corriente, 500. promedio, más o menos 450 mililitros, ¿cierto? Promedio pues para un adulto. Multiplique 15 por 450. O 500 si quiere. Por 450, por 1750. O sea, y multiplícalo por 500. 15 por 500. 15 por 500. 7500. 7.5. El volumen minuto para un adulto más o menos es entre 6 a 9 litros por minuto. ¿Listo? Porque esto varía dependiendo de la talla del paciente. Hay unos que van a necesitar más volumen, otros que menos. Ese es un parámetro que nosotros vamos a monitorizar, más no lo vamos a controlar. Yo necesito impactar en esto. Entonces, ¿qué hago? Modifico las variables que hacen parte de ese volumen minuto. O modifico frecuencia respiratoria, o modifico presión, modifico volumen corriente. Ah, que no tengo volumen corriente sino presión. Modifico presión y la presión me modifica el volumen, ¿cierto? ¿Se acuerdan lo que hablamos ahorita? ¿Qué me faltaba ahí? ¿Qué significa que el volumen de minutos se aumenta? Pues que la pertinencia de Lo que pasa es que eso depende de las estrategias que usted necesite manejar para ventilar su paciente. Si usted tiene problemas con la ventilación, o sea, con el CO2, vamos a utilizar estrategias que modifiquen el volumen minuto. ¿Cuáles? Aumentar la frecuencia, aumentar el volumen, aumentar la presión, control, aumentar la presión soporte. Por ejemplo, en esa multiplicación que hicimos de 500 por 15, ¿cierto? Daba 7500. O sea, 7.5 litros. Entonces se colocó de 6 a 9 litros. Más o menos. Más o menos. Ah, Promedio, ese es el promedio más o menos para un adulto, porque va a haber adultos más pequeños, ¿cierto? Que necesitan 380 mililitros, como va a haber adultos mucho más grandes que necesitan 500, 550 mililitros, 580. Entonces, más o menos como ese es como el promedio ideal. Lo que pasa es que nosotros esto lo vamos a monitorizar, pero no lo vamos a intervenir mucho, excepto que yo tengo un paciente que tiene mucha hipercapnia, por ejemplo, es un hipocoso y ese paciente con EPOC está con hipercapnia. Tengo que modificar o tengo que utilizar estrategias que me permitan modificar la ventilación, o sea, mejorar el CO2. ¿Qué hago? Aumento el volumen minuto. Pero como yo no puedo aumentar el volumen minuto, sino que lo monitorizo, aún modifico las estrategias o los parámetros, que hacen parte del volumen minuto. Y con eso modifico el volumen minuto en ese paciente. En espontáneo, yo no programo volumen corriente ni programo frecuencia respiratoria. Vean. ¿Cierto? Entonces, si yo no programo volumen corriente ni programo frecuencia respiratoria, ¿yo cómo voy a saber qué volumen está moviendo mi paciente? Estoy vigilando el volumen minuto. Porque en el espontáneo, como el paciente hará volúmenes diferentes en cada respiración, entonces puede que en esta te hizo 350. Y en la siguiente hizo 400, y en la siguiente 450, y después volvió y hizo 200 mililitros de volumen. Como va a ser muy cambiante el volumen corriente, yo me fijo que en promedio ese paciente mantenga el volumen minuto que necesita para él. entonces, si ese volumen corriente tuviera, supongamos un ejemplo, 8500. Supongamos que nos dé Pues 8000. el volumen minuto. Es el volumen minuto de 8500. 8.5 litros. Listo. Entonces, ahí cómo sería? ¿Iría dentro de cuánto a cuánto? O solamente. Está en el rango igual de 8 a 9 litros. Y si con esos 8.5 su paciente no tiene hipercapnia, tiene un CO2 normal, está bien. Pero por ejemplo, si su paciente el volumen minuto le dio 4 y tiene un CO2 en 60, ya tú sabes que tienes que modificar estrategias que te permitan bajar el CO2, o sea, modificar el volumen minuto. Por ejemplo, aumentas la frecuencia respiratoria y ya subes ese volumen minuto de 4 a 7. Entonces, con eso tu paciente ya va abriendo más CO2. ¿Cierto? De los más
la perrampa? La perrampa, bueno, es un parámetro programado, no es un parámetro a monitorizar. Acuérdense que nosotros en volumen tenemos el flujo, que el flujo es la velocidad con la que entra ese aire, ¿cierto? En la presión del otro. En presión nosotros no podemos manipular flujo porque el flujo es una variable dependiente del volumen. El flujo y el volumen son siameses, pero yo no los puedo separar. Pero como en presión yo no estoy programando volumen, entonces no tengo tampoco flujo. ¿Qué pasa? Estos mancitos se dieron cuenta que a nosotros los clínicos nos hace mucha falta el flujo, los que inventan pues los ventiladores, ¿cierto? Entonces inventaron un parámetro que es parecido al flujo en presión y eso lo llamaron perrampa. ¿Qué es la perrampa? Es un parámetro ahí random, muy difícil de describir porque perrampa es el nombre más conocido, pero tiene 1000 nombres. Se llama perrampa, presión de subida, presión de aceleración, pressure slow, rust time, en fin, presión dependiente, tiempo dependiente, tiene muchos parámetros, muchos nombres ese parámetro. Pero realmente lo que usted necesita saber es que es el concepto. Entonces la perrampa es el tiempo que se demora en alcanzarse la presión inspiratoria máxima. Que se demora en alcanzarse la presión inspiratoria máxima. Es como si fuera el flujo y volumen, pero como en presión no tenemos volumen, entonces tenemos la perrampa, que es lo que va a permitir que se demore en alcanzarse la presión inspiratoria máxima. ¿Y los valores de esa cuál es? Ese sí es que es un punto muy difícil. Nos dijeron que lo normal era de 0.3 a 2 en segundos o 50 centímetros de agua. Lo que pasa es que la perrampa no tiene un valor específico aprogramado. ¿Por qué? Porque así como tiene 1000 nombres diferentes, tiene muchas unidades diferentes. Entonces de ventilador a ventilador cambia las unidades. Por ejemplo, hay ventiladores en los que la perrampa se programa en porcentajes. Hay otros en los que se programan en milisegundos. Hay otros en los que se programan en unidades. Entonces se ponen 1, 2, 3. Hay otros en los que se programan en rayitas, como si fuera la señal del celular. No interesa. Independientemente del valor, usted lo que tiene que saber es el concepto y para qué sirve la perrampa. ¿Saben para qué sirve la perrampa? Y con esto se van a acordar cómo la programan. Con la gráfica. Esta es la gráfica de presión. Pues la gráfica de presión en el modo por presión, porque acuérdense que el volumen es en aleta de presión, ¿cierto? La perrampa va a actuar en esta parte de la curva y la ETS en esta parte de la curva. ETS, perrampa. ¿Usted cómo la va a modificar? Depende de lo que usted quiera. Si usted ve que la curva está así, 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 le modifica la perrampa para que le quede más cuadradita. Depende de la interacción paciente-ventilador, eso no tiene un valor específico programado. La fórmula para saber cómo programo la perrampa es la interacción paciente-ventilador, como yo vea a mi paciente confortable, que es que la curva está así y lo veo con disconfort, súbale la perrampa, que sigue con disconfort, súbale hasta que la curva se vuelva cuadrada acá. Si usted ya le modificó eso, ya la curva está cuadrada y el paciente todavía sigue presentando disconfort, antes la sincronía es otra, pero puede ser que ese sea el problema y así es la forma como usted va a programar la perrampa. Por ejemplo, en el Galileo, que es donde viene en milisegundos, uno generalmente la programa más o menos como 50, 75 milisegundos, pero como les digo, es un ventilador y ventilador cambia el valor. No sé qué es lo que me interesa, yo ya sé que es la perrampa y lo que quiero es que mi curva sea así. Modifico la perrampa hasta que obtenga esta curva. Si veo pues mi paciente con disconfort, si usted lo ve así, con la curva acostadita y está súper tranquilo, ahí fue. 12º mandamiento. Profe, y si está cuadrada y siente disconfort, se alarga.
Bueno, si usted cree que el problema es este, entonces usted la tiene que modificar y que usted vea que la gráfica se le cuesta un poquitico esta parte inicial de la gráfica. Si usted cree que el problema es ese. ¿Y qué es disculpa para usted? Que usted vea al paciente asincrónico, respirando raro. Ya. Este también es un parámetro que se monitoriza, pero digamos que no tiene un valor tan importante en los pacientes adultos. La presión media de la vía aérea, pero digamos que eso en los adultos no le paramos tanto cuidado, es más importante en la ventilación en los niños, pero pues digamos que en los adultos la podemos tolerar más o menos hasta 25 a 30. Porque si ustedes van y buscan el valor de la presión media de la vía aérea, les va a aparecer el de neonatos. Le dicen por allá que debe ser más o menos de 12 a 15, pero en los adultos más o menos toleramos entre 25 y 30 máximo, pero digamos que ese no es un parámetro principal, porque nosotros vamos a guiar la conducta. Sí, uno lo monitoriza, pero digamos que no es tan preocupante. Pues, el paciente tiene una PAU de 25, pero mi plato está en 26. Lo aguanto, lo tolero, no me estresa. Bueno, el flujo, si usted lo programa, ¿cómo lo vamos a programar? El flujo es el 10% El volumen corriente. del volumen corriente. El flujo inicial, pues, obviamente eso va a depender de las características de su paciente. Como usted lo vea, si necesita hacer modificaciones en el flujo, si necesita subirlo o bajarle más. Entonces, ¿cómo así que el 10% del volumen corriente es súper fácil? Quítale un cero. Usted tiene un volumen corriente de 400. El flujo es 40 litros. 450, 45. 500, 50 litros. Sacar el 10% es muy fácil, pues, del flujo inicial. Listo. ¿Qué más así como rapidito del monitoreo? Bueno, lo que pasa es que en ventilación mecánica monitorea muchas cosas. Yo por eso les dije que bien. Esto es lo que yo monitoreo en el ventilador, más otras cosas que tengo que mirar en el paciente, en la clínica, en general. Que quiero llevar a mi paciente con esta programación a estos objetivos de protección pulmonar. ¿Qué más necesitamos profundizar así el monitoreo? No. Y una vez veamos controlados, aquí los tenemos, presión y volumen, ¿qué programamos? Ahí están los parámetros que vamos a programar. Ya sabemos que el volumen lo vamos a programar en general. Ese volumen corriente de 6 a 8 ml. ¿Según qué? Peso corporal ideal o peso predicho. ¿Listo? Y si estoy ventilando mi paciente por presión, pues ya saben que la presión suficiente que me permita obtener el volumen como si estuviera ventilando a mi paciente por volumen. Le programé 15 y con 15 me mueve 300 de volumen, pues tiene que mover 450, súbale presión hasta que esté más o menos en ese rango. Que le programé 15 está moviendo 600 y tiene que mover 400, baje la presión para que baje el volumen, ¿cierto? Obviamente no vamos a hacer, no es que le vamos a meter 50 de presión contra el paciente, no. Hay que tener también cuidado, tratar de no pasar de 30 de presión control, 35.
por mucho, porque sería el máximo de presión pico, ¿cierto? Pero procuramos no utilizar esos niveles de presión tan altos. ¿Tenían alguna otra duda específica con respecto a esto de los modos controlados volumen y presión? Profe, yo puedo utilizar la fórmula del peso ideal o peso predicho para que la persona pues no se ahí. Bueno, esperen, sí, no importa. Tenemos peso ideal, que siempre las confundimos. La que nosotros conocemos como peso ideal es realmente el peso predicho. La del peso ideal es metros al cuadrado por 21.5 para mujeres y 23 para hombres. Listo. Y la del peso predicho entonces tenemos talla en centímetros. Menos 152.4 por 0.91 más 45.5 para mujeres y 50 para hombres. Hay veces que la formulita no le ponen el punto 5, pero lo hacen con 45.5. También van a encontrar otra vez que lo ponen, pero si no le ponen el punto 5, a veces como un kilito más o algo así nos ayuda a mejorar el volumen. Entonces, usualmente, ¿de qué va a depender que yo use una u otra? Generalmente, pues la mayoría de veces utilizamos esta fórmula, la del peso predicho, ¿cierto? Incluso sobre todo en pacientes con SRA, pero puedo utilizar también esta. ¿Qué pasa? Hay un obstáculo y se van a encontrar acá en esta variable, en esta fórmula. Miren que la fórmula tiene como constante 152.4. Si usted está, bueno, entonces ustedes van a ir a trabajar a Estados Unidos y a Canadá, que allá todos miden promedio 1,75 o 1,80, no se van a encontrar con este obstáculo. Pero acá en Chinchongia, que tenemos pacientes de 1,50 o menos, miren que aquí no nos da la variable, porque la constante es 152.4. Entonces el paciente que mide 1,50 no le da esta fórmula. Y usted hace la fórmula y la negativa, y uno le rompe la cabeza y no, ¿cómo así que esto me dio negativo? Entonces yo le pongo un volumen negativo. No, ahí en ese caso tienes que utilizar la fórmula del peso ideal, que es con metros al cuadrado por 21.5 para mujeres o por 23 para hombres. ¿Listo? Bueno, ¿qué otra duda tenían ahí con respecto a la relación con la impresión? Ya sabemos que vamos a programar el tiempo inspiratorio, la relación IE. Voy a borrar un poquitico acá como para tener espacio. Voy a borrar este de parámetros.
Si yo estoy en volumen, recuerden que voy a programar flujo o tiempo inspiratorio o relación y listo. Ya sabemos que el flujo lo vamos a programar al 10% del volumen corriente. Tiempo inspiratorio,